En esta segunda hora del Magazine de Amigos recibimos a Cristóbal Linero. Él presenta el espacio Estudios Vida. ¿Qué tal estás, Cristóbal? Buenos días. Muy buenos días, José. Gloria al Señor. Pues la verdad que bien, José. Aquí estamos esperando para compartir esta rica palabra. Y un saludo para todos los radioyentes de Radio Solidaria. Un saludo también a ti, Cristóbal. Gracias por tu compañía. Y adelante con el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Compártelo y con total libertad puedes empezar. Muy bien, José. Pues muchísimas gracias. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es un privilegio que en esta mañana, tanto tú como yo, podamos ser esas personas que el Señor nos ha escogido, nos ha señalado, nos ha llamado, nos ha marcado y realmente ha venido a morar dentro de nosotros. La palabra del Señor nos dice, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿No es esto maravilloso? De que en esta mañana podamos ser aquellas personas que el Señor ha elegido. Y todo es con un propósito, porque Él quiere recobrar al hombre, recobrarlo para la función de que Él fue creado y diseñado, para vivirle a Él, para expresarle a Él, para que seamos los representantes de Dios aquí en la tierra. Y todo esto Él nos dejó un modelo maravilloso, como dice el apóstol Pedro, que ya lo leeremos aquí. Él nos dejó un modelo para que ahora nosotros podamos ser, como fue el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Timoteo y muchos hijos del Señor en los primeros tiempos, ¿verdad? Fueron aquellas personas que vivieron y expresaron al Señor, es decir, hicieron que Cristo volviera a vivir aquí en la tierra a través de ellos. Y eso es lo que Dios desea, como dice en Romanos 8:29, que Cristo sea ya no el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Y en Mateo 11:28 y 29, realmente a mí me anima y me alienta de que no estamos solos, sino Él está en nosotros y con nosotros en todo momento. Y en Mateo 11:28 el Señor Jesús dijo, venid a mí. ¿No es esto glorioso de que en esta mañana nosotros podamos ir al Dios viviente que está pendiente a nosotros? Realmente Él nos dice en esta mañana, venid a mí. Todos, dice, todos los que trabajáis arduamente, dice, y vosotros que estáis cargados. ¿Quién no está cargado? ¿Quién no lleva esta vida pesada, verdad? Pero qué maravilloso de que hoy tenemos al Señor, a quien nosotros podemos descargar nuestras cargas. Dice, vosotros que estáis cargados, dice, y yo os haré descansar. ¿No son palabras consoladoras estas y animantes? Dice, y yo os haré descansar. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ese asunto? El 29 dice, tomad sobre vosotros mi yugo. Dice, y aprended de mí. Aprended de mí. ¿Qué vida fue la que Él llevó? Esta mañana vamos a introducirnos cómo Él vivió y cómo nosotros debemos aprender de Él. Y más que aprender de Él, deja que Él fluya a través de nosotros. Dice, aprended de mí que soy manso. Oh, manso. ¿Quién de nosotros es manso? Ninguno. Pero Él es el manso en nosotros y humilde de corazón. Y cuando nosotros tocamos este Cristo con esta mansedumbre y también con este corazón, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Y todos sabemos que el alma es la segunda parte del hombre, del cuerpo, ¿verdad? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es nuestra vieja persona, nuestra manera de pensar, nuestro sentimiento, nuestra voluntad. Pero qué maravilloso que esta era antes nuestra personalidad, pero ahora nuestra persona está en el espíritu. Por eso necesitamos ser personas que ejercitamos y que vivimos en el espíritu y por el espíritu. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Maravilloso. Dice que nosotros necesitamos realmente
aprender a Cristo. Y el título de este tema, este mensaje, dice que necesitamos aprender a Cristo, conforme a la realidad que está en Jesús. Es decir, el espíritu de realidad, para que nosotros podamos ser aquellos que llevamos la vida, escucha esta palabra, de un Dios hombre, un hombre lleno de Dios, para que podamos ser aquellos que cumplimos el propósito, el proyecto, el plan de Dios que Él tiene. Oh Señor Jesús, y esto es maravilloso de verdad. El deseo que hay en el corazón de Dios, que la realidad que está en Jesús, es decir, ese vivir de Dios hombre que llevó Jesús aquí en la tierra, donde nosotros podemos ver que se describe en los 4 evangelios, dice que ahora sea duplicada en los muchos miembros del cuerpo de Cristo, por ese espíritu de la realidad que está en nosotros, dice, para que pueda llegar a ser esa realidad del cuerpo de Cristo. Y esta es la cumbre más elevada del propósito y el plan de Dios. Así que necesitamos ser esas personas que estamos atentos, como dice en Efesios 4:20, dice más hasta el 24, creo que el versículo, mira lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Claro, es que unos versículos anteriores, el apóstol Pablo dice que no andemos en la vanidad de nuestra mente, y dice que el hombre tenía el entendimiento entenebrecido y estaba ajeno al proyecto y al propósito de Dios. Ellos eran carnales totalmente, se habían desviado por completo, pero el apóstol Pablo nos anima y nos dice, mas vosotros, tú y yo, no habemos aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Y el 22 dice, por cuanto, dice el 22, que en cuanto en la pasada manera de vivir, que es la que he comentado anterior en los versículos que habla, dice, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Nosotros tenemos que ir dejando toda ese viejo hombre y tenemos que vivir en esa novedad de vida, no en la vejez de la letra, como dice en segunda de Corintios, creo que hay, o en Romanos 7. Tenemos que dejar la vieja manera de vivir. Dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis, el 24 ya, dice, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Maravilloso. Señor Jesús, te amamos, Señor. Hay un punto aquí que dice, la realidad que está en Jesús se refiere a la verdadera condición de la vida de Jesús, según como hemos dicho antes se describe en los 4 evangelios. Jesús, Él vivió una vida en la cual Él hacía todo. Con Dios, dice, con Dios, en Dios y para Dios. Todo lo que Él hacía era para Dios. Y todo esto estaba en su vivir. Y Él era uno totalmente con Dios. Y esto es lo que significa la realidad de estar en Jesús. Él quiere que nosotros estemos en Él. Dice que el Señor Jesús, por eso vemos aquí ahora este modelo, el cual nosotros necesitamos coger, introducirnos, como el apóstol Pablo, él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ahora lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pensamos, debe de ser este Cristo maravilloso. Dice que el Señor Jesús, Él no hizo nada procedente de sí mismo. Y viene aquí unos versículos, 5:19, que ahora lo leeremos. Dice que Él no llevó su propia obra. Había una obra, pero Él no llevó su propia obra. Él vino a realizar la obra del Padre. Dice que Él no hablaba sus propias palabras. Todo esto está respaldado con unos versículos que ahora leeremos. Dice que también Él no hizo nada por su propia voluntad.
todo lo que hacía era conforme a la voluntad del Padre. Dice que tampoco buscó su propia gloria. Él lo que buscaba era agradar al Padre. Él nunca estuvo decepcionado. Él lo único que estaba era satisfecho con Dios, con el Padre. Y ahora vamos a leer aquí, que vienen muchos versículos, pero todos muy ricos para respaldar todo esto que estamos hablando de cómo el Señor Jesús nada hacía. Por ejemplo, hay aquí el primer punto que dice que Él nada hacía, nada procedente de Él mismo. Todo lo que Él hacía era lo que veía al Padre. Y eso lo dice Juan, capítulo 5, versículo 19, y dice así este versículo: respondió entonces Jesús y le dijo, escucha esta palabra maravillosa, muy animante: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, escucha, también lo hace el Hijo igualmente. Y hoy, queridos hermanos y hermanas, nosotros somos esa reproducción y esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos que ser como el Cristo. Él veía al Padre y todo lo que veía al Padre. Y hoy el Padre, ¿dónde está? Hoy está en nosotros. Maravilloso. Dice que Él no vino a hacer su propia obra, y esto lo dice en Juan 4:34, y hay otro versículo, dice, Jesús le dijo, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y escucha esta frase, y que acabe su obra. ¿No es maravilloso? Hoy hay una obra, pero esa obra es Cristo mismo el que la está haciendo a través de nosotros, como dijo, yo edificaré mi iglesia. También lo dice Juan 17, versículo 4, dice el Señor también aquí, yo te he glorificado en la tierra, dice, acabando la obra que me diste que hiciese. ¿Te das cuenta? Maravilloso. Señor, abrimos nuestro corazón a ti en esta mañana. Queremos, Señor, hacer la obra que realmente tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Hay otro versículo también. Dice que Él no habló sus propias palabras. ¿Cuántas palabras hablamos nosotros por nuestra propia cuenta? Que sale de nuestra propia cosecha. Tenemos que orar, Señor, que todo lo que yo hable, aun todo lo que yo respire realmente, Señor, sea tú la fuente, sea tú el origen, sea tú realmente el manantial que sale realmente mi habla. Dice también aquí el versículo, dice, Él no habló sus propias palabras, ¿no? Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino mi Padre que permanece en mí. Escucha lo que dice, Él es el que hace las obras. Señor Jesús, te abrimos nuestro corazón a ti, para que tú realmente seas el origen de todo nuestro vivir, de todo nuestro hablar. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Él era el Dios Todopoderoso, pero estaba envuelto de ese hombre Cristo humano, ¿verdad? Pero lo que hablaba era Dios mismo. Por eso la gente y la multitud eran atraídos, porque Él desprendía ese aroma maravilloso. Hay otro punto, dice, Él no vino a hacer su propia voluntad. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, dice, porque mi juicio es justo. Escucha, porque yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 5:30. Maravilloso, necesitamos rumiar estos versículos, de verdad. Otro punto, dice que Él nunca vino realmente y quiso hacer su propia gloria y buscar su propia gloria. Dice Juan 7:18, dice, el que habla por su propia cuenta, dice, su propia gloria busca, pero el que busca
la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, ya tengo que ir terminando. Dice otro punto. Dice, nunca estaba desilusionado. Su deseo siempre era ¿qué? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestra ilusión y nuestro aliento de seguir adelante? De buscar realmente agradar a nuestro Padre. Y hay aquí unos versículos en Isaías que lo leo y ya termino. Dice Isaías 42:4. Dice así: no desmayará, ni se desalentará. Dice, hasta que establezca en la tierra el derecho y las costas. Oh, y dice, y esperará su instrucción. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús, también dice Isaías, dice, el Señor me ha dado lengua de discípulo para que sepa sostener con una palabra alcanzado. Señor Jesús, este maravilloso Jesús está en nosotros. Dice, mañana tras mañana me despierta mi oído para que yo pueda escuchar como discípulo, que escuchemos cada mañana la voz del Señor. El último versículo, Isaías 55, dice, el Señor me abrió el oído y yo no fui reverde ni me volví atrás. Dice también, porque creció como una, dice, planta tierna delante de él y como raíz de tierra seca. Dice que él no tenía atractivo, ni majestad para que le miremos, ni apariencia hermosa para que le atraigamos. Queridos hermanos, es maravilloso de verdad de que nosotros en esta mañana podamos estar involucrados con estos versículos. Otros versículos leo y ya termino. Dice, respondió Jesús y les dijo, todo, dice todo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, le dijo la mujer samaritana. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré no buscará otra fuente ni otras aguas, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brota para vida eterna. Y dice entonces Jesús, sabiendo que él, dice, que iban a venir para apoderarse de él, dice que él volvió a retirarse a orar. Así que bueno, queridos hermanos y hermanas, maravilloso de que hoy nosotros podamos tener, José, este modelo, este patrón, para que nosotros podamos ser moldeados a él. Señor, moldéanos, Señor, confórmanos, conforme a lo que tú eres, porque queremos ser esa representación tuya aquí en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, hasta el próximo viernes. Si el Señor lo permite, José, estaremos por aquí de nuevo. Gloria al Señor. Amén. Aquí te esperamos, Cristóbal. Gracias por tu compañía. En un ratito compartiremos este espacio en la sección Estudios Vida en Telegram, grupo de amigos de Radio Solidaria.